Para comenzar, pues les quiero dar la bienvenida y dar gracias por el tiempo que se están tomando para que podamos generar esta entrevista. Para comenzar, hoy hablaremos sobre el Cerro Prieto, un proyecto que se basa en una planta geotérmica en la cual se genera electricidad con el valor del subsuelo, con el vapor del subsuelo. Mi nombre es Melissa Monreal, soy estudiante de tercer semestre de la carrera de Mercadotecnia y Estrategia Creativa. Mi nombre es Karen Quintanilla, estoy en tercer semestre, estoy estudiando negocios globales en la UDEM. Y estamos con Eduardo Link Sainz, Ale, y les queremos agradecer por esta reunión y darnos su tiempo y esta oportunidad de aprendizaje. De igual forma, el poder aprender sobre ustedes, sus experiencias, sus conocimientos sobre el proyecto y que ha tenido un impacto positivo para la construcción de un mundo mejor. Y pues ahora sí, para formalmente dar comienzo a esta entrevista, queremos empezar con la pregunta, si quieren puede ser breve, pero tal cual explicarnos qué es CFE, en qué consiste esta organización y que nos cuenten un poquito. Está ingeniero Eduardo Link conectado, ¿lo pueden ver? Sí, ya está conectado, nada más que está con el micrófono apagado. Bueno, bueno, pues me presento, Alejandra Sánchez de la Rosa. Yo trabajo en la Residencia Regional de Construcción Noreste. Nosotros tenemos nuestras oficinas en Monterrey, pero trabajamos en los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango y Chihuahua. Esos son los estados que nos competen en nuestra área de trabajo a la Residencia Regional Noreste y el área de construcción. Nosotros realmente pues a lo que nos dedicamos es a construir líneas de transmisión, a construir subestaciones para la transmisión de la energía. Y bueno, pues esta planta geotermoeléctrica Cerro Prieto corresponde a otra área que pues es la área de generación. El área de generación pues es una área de CFE. CFE tiene el área de transmisión, de generación y pues de distribución, que viene siendo todo lo de los suministros básicos, ya las líneas que llegan a tu casa, lo ve distribución, y nosotros construimos las torres de alta tensión, que son torres grandes, los postes grandes, eso es lo que nosotros construimos, ¿verdad? Entonces voy a tratar de responder a esta entrevista. Sin embargo, habrá algunas cosas que pues no voy a poder tener la información debido a que no es nuestro campo de trabajo, pero pues de manera general me gustaría pues sí, poder aportarles algo para su trabajo, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que hacemos en CFE ahorita, ¿verdad? Muchas gracias, Ale. Se aprecia el apoyo que nos van a estar dando. Y pues ahora sí, más o menos, ¿qué nos podrías decir de qué es el proyecto de Cerro Prieto? Bueno, pues el proyecto de Cerro Prieto pues existe desde 1973. Ahí pues se realiza la explotación masiva y comercial del vapor. El vapor que se genera en la tierra se utiliza para generar energía eléctrica y pues por lo tanto no requieres combustibles adicionales como petróleo, combustóleo, carbón, y generas con el solo vapor, ¿no?, de la tierra. Obviamente pues se realizan ahí mecanismos para poder utilizarlo. Por ahí la planta geotermoeléctrica de Cerro Prieto produce 720 megawatts. Esta es la segunda mayor central de energía geotérmica del mundo. Por eso es su importancia. Muy bien. Y pues platícanos cómo nació la idea de hacer este proyecto o cómo se puso en marcha. Bueno, generalmente la CFE realiza proyecciones de las necesidades que se tienen de energía en el país. Esta planta nace desde los años 70.
Entonces, ahora mismo no sabría decirte cuáles eran las carencias de energía en aquellos momentos, pero bueno, pues el objetivo pues de la Comisión Federal de Electricidad es ofrecer servicio de energía eléctrica. ¿De qué manera? Pues que sea suficiente, que sea competitivo y que sea sustentable. Entonces, pues utilizar el vapor de la tierra, pues es lo más sustentable que puede existir, aunado a las hidroeléctricas, por ejemplo, son dos de las formas de generación de energía más sustentables que se tienen dentro de la CFE, ¿verdad? De lo que trabaja la CFE. En aquellos tiempos, por ejemplo, pues no se conocía todavía o no se trabajaba con los eólicos o los solares, todavía no existía ese tipo de tecnología. La geotermoeléctrica que estamos hablando produce el 1% de la energía del país. Entonces es una cantidad muy, muy importante. En Baja California ahorita actualmente produce casi la mitad de la energía del estado de Baja California. Entonces, pues sí es una cantidad importante de energía la que se está produciendo con esta geotermoeléctrica y pues de manera amigable con el ambiente, ¿no? Sí, si me permiten añadir, Claro. Sí. la cuestión del cómo se decide hacer este tipo de central, de alguna forma cuando se maneja el crecimiento del país, se ve cuál es la proyección de crecimiento y demás, y se trata de, como la misión de Comisión Federal es satisfacer la población de la energía eléctrica para su desarrollo, pues se ven las diferentes fuentes de energía que puede haber en el lugar, ¿sí? Así es como cuando hay algún río y hay una posibilidad de hacer una presa, pues se hace una presa y se hace una hidroeléctrica. En los lugares que hay carbón, por ejemplo acá en el norte, en la región de Coahuila, pues de repente se hacen centrales eléctricas utilizando el carbón, donde hay gas, se utiliza gas, y aquí en la zona del Cerro Prieto, pues hay un gran potencial geotérmico en el subsuelo, entonces se aprovecha ese recurso natural para poder hacer y generar energía eléctrica. Ok, entonces me podrías decir que a través de o sea, en aprovechar estos recursos naturales que ofrece Cerro Prieto, fue de cómo a lo mejor se inspiraron o se motivó para incitar e iniciar este proyecto. Así es, sí, de acuerdo a los recursos que daba la zona, el potencial geotérmico que tiene esa región, pues básicamente se utiliza esa energía del subsuelo de la Tierra para generar energía eléctrica. De acuerdo. ¿Cuál es la misión, objetivos o propósito de Cerro Prieto? No sé si tú lo tengas, Ale, pero yo a mi entender, te digo, esa central ya tiene muchos años y el propósito de toda la generación de la energía eléctrica que hace CFE es satisfacer la demanda con una visión básicamente de impulsar el progreso del país, ¿sí? Para fomentar la electrificación de las regiones, para potenciar la cuestión del crecimiento de la industria, generar empleos y que crezca la economía del país. Ese es el propósito de la generación de energía eléctrica que tiene uso federal en todas las centrales. Excelente. Entonces, por ahí tendrán el conocer cuál es su misión, sino para saltarme la siguiente pregunta. La misión de la CFE, Pues, tanto de CFE y del proyecto de Cerro Prieto. de la Cerro Prieto no la tenemos como tal. Te puedo decir la política que tiene CFE, ¿verdad? Ahorita actualmente. ¿De acuerdo? Bueno, la misión como tal es prestar el servicio público de energía eléctrica con criterios de suficiencia, competitividad y sustentabilidad, comprometidos con la satisfacción de los clientes, con el desarrollo del país y con la preservación del medio ambiente. Eso en general en toda la Comisión Federal de Electricidad en sus diferentes procesos, que se dividen en procesos, pero pues todos estos procesos están unidos de alguna manera y no podrían existir uno sin el otro, ¿no? Esa viene siendo la visión. Y pues la geotermoeléctrica de Mexicali, pues su objetivo es generar electricidad
a partir de agua y calor interior de la Tierra. Ese sería como su objetivo, pues para la generación de energía en cumplimiento a la misión que ya te comenté. Excelente. Ahora me podrían decir cómo está conformado Cerro Prieto y cuál es como el esquema laboral, quién está pues al mando, cómo se está dirigiendo en cuestión pues de jerárquica, o sea, quién está pues tal cual su esquema laboral del proyecto. Ingeniero Ling, esa respuesta no la conozco, no sé si usted tenga más o menos una idea o si se manejan igual que nosotros. Sí, tampoco tenemos la información detallada sobre esa respuesta, pero lo que te podría decir que en esa central, como en otras centrales, generalmente, como se tienen las centrales, están administradas por un área a nivel regional que de alguna forma coordina toda la generación de la región y se tiene como responsable de cada área, de cada central, un superintendente de la central que se encarga de coordinar los esfuerzos para ver las cuestiones de mantenimiento y operación de la central. Las centrales geotérmicas, como en muchas otras, básicamente son centrales que trabajan las 24 horas y se manejan a través de 3 turnos, básicamente, y se manejan con personal afiliado a lo que es el sindicato de trabajadores electricistas de la República Mexicana. Muy bien. Ahora me podrán decir cuáles han sido algunos de los obstáculos más importantes o retadores en los cuales se han tenido que enfrentar este proyecto. Bueno, pues como te comentaba, nosotros pues no estamos ahí cercanos, pero en una breve investigación que estuve haciendo para poder apoyarles en esto, por ahí pues resulta que hubo en el 2010 un terremoto cuyo el epicentro fue en Mexicali. Entonces, este terremoto pues hace como que, pues sí, ¿no? Tiembla la tierra y pues se desborda un depósito donde en ese depósito se depositan pues los restos que traen azufre y otros químicos que salen del vapor de la tierra y se depositan ahí, después con el mismo sol, el calor, pues se evaporan. Pero con el terremoto, pues lo que ocurrió fue que esa agua contaminada pues fue a dar a algunos de los ríos y mantos de ahí de Mexicali, y pues eso ocasionó que pues sí hubiera contaminación importante en algunas zonas. Entonces yo creo que ese fue uno de los retos más importantes, porque también empezó a generar como algunas incomodidades de las áreas ambientales y pues también de las organizaciones sociales por la preocupación que se tuvo por este nivel de contaminación que se dio a partir del terremoto. O sea, en condiciones normales, pues esos mantos acuíferos están controlados, no se desbordan, no tendrían por qué, pero bueno, por esta cuestión del terremoto fue lo que ocurrió. Entonces, eso fue una de las catástrofes que yo, de mi investigación breve que hice, esa fue como que uno de los retos más importantes. No sé si el ingeniero Ling recuerde otro. No tengo más información de eso. Excelente. Y de acuerdo a esto que mencionan de ese terremoto que causó pues contaminación en los ríos, ¿cómo pudieron enfrentar o solucionar esta situación para poder pues seguir impulsando o impactando este proyecto de forma positiva? Bueno, lo que se hizo fue que pues de inmediato se tomaron acciones y a las personas que se ubicaban más próximas a las zonas contaminadas, pues se les desalojó y se les reubicó en otros sitios. Esa fue como la primera de las acciones, pero pues obviamente al reubicarte tu forma de vida que tenías, vamos a suponer, te dedicabas a la agricultura y pues ahora tienes que moverte y pues se tiene que hacer todo el proyecto integral, ¿no? De volver a ubicar tu vivienda, tus tierras de cultivo, tus sistemas de riego ahora van a ser distintos. Entonces, todo esto pues fue lo que se tuvo que resolver en su momento
y pues se hace siempre las acciones son tripartitas, ¿no? O sea, participa tanto el gobierno como la Comisión Federal de Electricidad y la sociedad a través ya sea de los núcleos ejidales con sus comisariados y la comunidad, y algunas otras veces también se acercan a participar asociaciones civiles o organizaciones de la sociedad civil para poder apoyar, ¿no? Ya sean universidades, organizaciones ambientales, organizaciones sociales, incluso internacionales, que preocupados por la contaminación se acercan para ver qué van a solicitar, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pues sí, se tomaron las acciones y pues quedó de alguna manera resuelto el problema, pero pues sí tuvieron que hacerse una serie de acciones sociales y ambientales para poder poner en marcha otra vez toda esa zona, ¿no? Bueno, una cosa importante de mencionar es que de alguna forma la central de alguna forma estaba sacando, aprovechando lo que es el vapor de la tierra. Viene la cuestión del temblor y por una causa, digámosle, natural, ¿sí? De repente se hicieron una serie de contaminación básicamente de los diferentes ríos y demás y zonas de contaminación. Y Comisión Federal de alguna forma, no siendo responsable de la causa que haya hecho la contaminación, de alguna forma comprometida con la comunidad, se hace las gestiones necesarias y ayuda a de alguna forma solucionar a su entorno, que de alguna forma ya los vecinos que teníamos por ahí, de alguna forma ya no podían estar ahí en ese lugar por la zona de la contaminación y Comisión Federal de alguna forma solidaria, apoyada con el gobierno federal y las autoridades estatales, hace programas para reubicar y siendo una empresa que está en la región, pues ayuda básicamente a ese tipo de cuestiones. De acuerdo. Ahora te doy la palabra a ti, Karen, para que continúes con las preguntas. Sí, gracias. Ahora nos podrán compartir qué es lo que destaca Cerro Prieto y qué es lo que lo hace diferente a los demás proyectos de sustentabilidad. Pues yo pensaría que el no necesitar hacer uso de combustibles fósiles, o sea, no utiliza carbón, petróleo, combustóleo. Entonces, eso pues yo creo que es lo que destaca que el proyecto más económico a largo plazo, ¿no? A lo mejor la inversión inicial es importante, pero a largo plazo pues sí se vuelve mucho más rentable. Muchas gracias. ¿Cómo se ha dado el crecimiento del proyecto o cuáles son las actividades que han sido más relevantes para su expansión? Bueno, ahí, bueno, pues sí hay una visión por ahí de producir el 1% de la generación de energía del país. Se tiene considerado que esa planta o en esa zona vaya creciendo la generación para llegar hasta un 3% de la generación de energía del país. Entonces, con esa visión, pues también llega mucha más inversión a toda la zona de Baja California, porque pues la energía va a ser más barata. Incluso por ahí ha habido algunas quejas por algunos sectores, pero también surgen una visión optimista por algunos otros sectores porque va a crecer la inversión. Llegan muchísimas maquiladoras de los Estados Unidos, se llega también o se amplían las redes de gas, las redes termoeléctricas. También a esa zona llegan ahora pues parques eólicos y parques solares a sumarse a la generación con esta intención de que ahí se genere el 3% de energía del país. Entonces, pues sí se va dando y la producción energética en la zona pues va de la mano con el crecimiento de toda la región. Y de alguna forma ese tipo de energía es de la que las energías se detienen con una más baja variación en el mercado. ¿Por qué? Porque la generación de energía eléctrica prácticamente del costo de energía, alrededor del 70% del costo es el costo del combustible. ¿Sí? Y entonces estando en un mundo
en el que la energía se produce a través de los productos del petróleo, de productos minerales, pues, y realmente es sacar por el vapor de la tierra, pues el combustible de alguna forma no está sujeto a variaciones de mercado tan volátiles como el precio del petróleo. Okay. Muchas gracias. ¿Conocen cuál ha sido el impacto o beneficio económico que ha tenido Cerro Prieto en CFE? Pues lo que comentaba el ingeniero Ling ahorita, que el costo de la generación, el 70% es el combustible. Si en este caso no se utiliza el combustible, pues se podría hablar de ese beneficio, ¿no? Pero no tenemos bueno, yo no tengo los datos numéricos, pero tengo por aquí unos datos de una central muy parecida, pero que se desarrolló en Michoacán. Esta geotermoeléctrica que se llama Los Azufres, costó casi 1,000 millones de pesos, dio alrededor de 550 empleos temporales. Entonces, bueno, pues esos son más o menos los datos de esta central que se llama Los Azufres en Michoacán. Es una central un poco más, bueno, mucho más pequeña, pero pues más o menos ese es su costo, ¿no? Casi 1,000 millones de pesos. Sí, realmente para nosotros va a ser muy difícil dar una información de ese sentido, porque realmente no tenemos el impacto cuantificado. Lo que sí es cierto es que la energía geotérmica es una de las energías que de alguna forma dentro del mercado eléctrico es de las energías que son más baratas, porque son de las más baratas en la producción. Pero la verdad que no tenemos cuantificación de eso. Muy bien. ¿Creen que el proyecto Cerro Prieto ha ayudado al crecimiento de la empresa, ya sea haciendo a la empresa más conocida o contribuyendo a su crecimiento de otra manera? Pues sí, pues sí, ¿no? Definitivamente al no utilizar o al no gastar en los combustibles que se requieren para generar la energía, pues sí, se vuelve más rentable definitivamente. Y de alguna forma contribuye al rumbo del mundo, de alguna forma de hacer cada día un mundo más sustentable, con menos contaminación en ese sentido, ¿eh? Generalmente, estas son de las primeras centrales que empezaron la operación en 1970, pero después el rumbo de la energía eléctrica en el mundo se fue mucho por los combustibles fósiles, ¿sí? Y ahorita actualmente, por la cuestión de que ya los combustibles fósiles de alguna forma cada vez son más escasos y los precios son muy variables, la economía mundial de alguna forma está volviendo a ver diferentes alternativas de energía que no están sujetos desde el punto de vista de operaciones económicas y que son más sustentables y amigables con el medio ambiente, que es una preocupación que tiene últimamente la economía, y por eso se ha fomentado mucho la cuestión de las energías eólicas, la energía solar, que el desarrollo tecnológico ha permitido que se maneje. Y la energía geotérmica, que es una energía de alguna forma que ya tiene muchos años en el mundo, de alguna forma los desarrollos tecnológicos han hecho que sea más eficiente y ya sea muy competitiva desde el punto de vista de generación eficiente. ¿Conocen cuál ha sido el impacto que ha tenido Cerro Prieto en la sociedad? Eso, Bueno, no sé si tienes algo de eso de tú. pues bueno, para responder esa pregunta, creo que puede ser esta respuesta, ingeniero, usted me da su opinión. El funcionamiento de una planta geotérmica de 100 megawatts beneficia, por ejemplo, a 600 familias, ¿no? Entonces, por ejemplo, si esta planta está generando 720,000 megawatts, pues estaría beneficiando bueno, sirve para 6 millones de familias la cantidad de energía que se produce ahí. No sé si esta sea la respuesta. Estamos hablando de casi el 50%